tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, desde aquí en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Uno de los temas que más ha llamado la atención a muchas personas de la audiencia del canal es el tema que varias veces hemos enseñado de forma puntual de que el hombre no debe pedir perdón a Dios por sus pecados. Sí, ha oído bien. El hombre no debe pedir perdón a Dios por sus pecados. Decir esto de nuestra parte en el canal ha generado inquietud entre los oyentes. Incluso a nosotros mismos nos asombró cuando en su día nos lo enseñaron. Se levantaron nuestras cejas en señal de asombro, pero luego hicimos como los bereanos, examinamos, razonamos y abrimos el entendimiento para comprender que este tema era verdad. Ahora, a pesar de la oposición y crítica que recibimos, nos reafirmamos en que pedir perdón a Dios no es correcto ni bíblico, estimado oyente, es erradamente religioso. Pedir perdón a Dios por los pecados es algo inventado por la religión en las iglesias de hoy, tanto católico-romanas como evangélico-cristianas. Esa frase que nosotros decimos con base bíblica de que no debemos pedir perdón a Dios por los pecados, eso ha creado repercusión, rechazo, incluso admiración y preocupación en la audiencia, y es lógico. Por eso hoy ampliaremos el tema con este mensaje específico, concreto, explicativo y detallado para defender claramente nuestra tesis y derribar la enseñanza errada, religiosa y generalizada que se enseña en la mayoría de las iglesias de hoy, que uno debe acercarse a Dios, pedirle perdón y arrepentirse ante Él para el perdón de los pecados. Pero... ese método, estimado oyente, nunca perdona los pecados a nadie. Es antineotestamentario y es antijurídico. Es antineotestamentario porque no tiene base en el Nuevo Testamento, que es nuestra ley vigente, y a la vez es antijurídico porque Dios es juez. El hombre es delincuente, y si un delincuente pide perdón a un juez, eso aún encima se le computa como un nuevo delito más por tratar de cambiar el veredicto del juez y evitar recibir la justicia. Un juez no puede perdonar a un delincuente por el simple hecho de que el delincuente le pida perdón, porque si le perdonara, eso haría que el juez se saltara su justicia. Lo mismo sucede con el pecador. El pecador es un delincuente porque los pecados son delitos, dice la Biblia, y los delitos los comete un delincuente. Por lo tanto, si el delincuente pecador le pide perdón a Dios, el juez, aún encima ofende a Dios, o sea, comete otro pecado. Si Dios perdonara al pecador por el simple hecho de pedirle perdón a Dios, Dios se estaría saltando su justicia como juez, y eso no va a suceder nunca, ¿comprende? Por eso decimos que pedir perdón a Dios es falso, es religiosidad en estado puro y no perdona los pecados a nadie. Por eso estamos aquí, para ayudar ante este problema tan generalizado, donde la mayoría de la gente cree que con pedir perdón a Dios y arrepentirse ya está todo solucionado, pero no es así. El método del perdón de los pecados diseñado por Dios es otro y se lo explicaremos con detalle nuevamente hoy. Ahora, cuando alguien confía en esa doctrina de pedirle perdón a Dios, surgen dos cosas graves. Primero, toda persona que ha pedido o pide perdón a Dios sigue aún con sus pecados sin perdonar porque no es el método del perdón de los pecados. Y segundo, creer que pidiendo perdón a Dios, Dios perdona los pecados, es una doctrina teológicamente errada que corre como pólvora en los líderes y en las iglesias y en las familias del día de hoy, con el consiguiente engaño espiritual y el desastre eterno. Así que fíjese, estimado oyente, si será importante estudiar hoy este tema, y por eso lo hemos traído hoy a usted.
Cuando varias veces hemos dicho en el canal que no se pide perdón a Dios para el perdón de los pecados ni para la salvación del alma, la gente nos ha crucificado. Incluso pastores se han llevado las manos a la cabeza y les han rechinado los dientes. Pero la realidad teológica y bíblica es irrefutable. El Nuevo Testamento no habla nunca de pedir perdón a Dios ni por los pecados ni por la salvación. Por eso analizaremos el tema de hoy en diferentes puntos, con diferentes razones para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera razón. Hablemos del tema en el Antiguo Testamento. Ante todo, hay que dejar muy claro nuevamente que el Antiguo Testamento con su antiguo pacto no es para los gentiles ni para la iglesia de hoy, estimado oyente, sino que el Antiguo Testamento con su antiguo pacto es un régimen de Dios solo diseñado para el pueblo judío, solo para Israel. Y usted y yo no somos judíos. Por lo tanto, no se puede tomar nada del Antiguo Testamento, sino que nuestro testamento vigente debe ser el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Así que si usted se rige por las normas del Antiguo Testamento, usted peca, porque no está vigente el Antiguo Testamento. Su norma de vida espiritual debe ser el Nuevo Pacto, no el Antiguo Pacto. Esto es fundamental que usted lo entienda. Y no se deje llevar por el engaño de los adventistas, de los mesiánicos o de los telerrabinos. El antiguo pacto está abrogado, estimado oyente, lo dice claramente el Nuevo Pacto y usted puede ver la evidencia en pantalla. Así que si usted o su pastor, pastora, sacerdote o rabino van a buscar al Antiguo Testamento pasajes para defender la tesis de que hay que pedirle perdón a Dios por los pecados, entonces su líder demuestra con eso que está fallando estrepitosamente en lo teológico. O sea, es un ignorante, o sea, no tiene ni idea del tema, o sea, es un lobo. Por mucho que tenga títulos o se denomine pastor, pastora, profeta, apóstol, sacerdote o rabino. Aprenda bien esto, estimado oyente, apréndalo. El Antiguo Testamento con su antiguo pacto no es para los gentiles, ni para la iglesia, ni para usted, ni para mí. Por lo tanto, todos los pasajes que se toman del Antiguo Testamento para decir que sí se puede pedir perdón a Dios, no sirven. Le invitamos a que razone este importantísimo tema y no se deje engañar con el hecho de que la ley de Moisés sigue vigente. No pueden cohabitar dos testamentos a la vez. Eso es legalmente incompatible. No pueden estar vigentes dos leyes a la vez. Por lo tanto, cuando un pastor toma pasajes del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, le están engañando, porque el sistema del Antiguo Testamento fue diseñado para los judíos, para la nación de Israel, y luego fue abrogado con la muerte de Jesús, el judío, el cual él mismo dijo: "Esta es la sangre del nuevo pacto". Por lo tanto, si hay un nuevo pacto inaugurado, eso descarta el antiguo pacto y declara anticuado el primer pacto. Y si el Antiguo Testamento con su antiguo pacto está abrogado, entonces todos los pasajes tomados del Antiguo Testamento por alguien que se llame cristiano para pedir perdón a Dios no valen de nada. Tenga esto en cuenta, estimado oyente. Para preguntas de este punto, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda parte del mensaje o la segunda razón tomada del Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento con su nuevo pacto, encontramos más apoyo aún que confirma nuestra tesis, porque no hay nada que respalde en el Nuevo Testamento que pedir perdón a Dios, eso perdona los pecados. No hay nada. Y lo que aparentemente parece que defiende la tesis de los religiosos ignorantes de que se puede pedir perdón a Dios, eso es solo apariencia, porque los pasajes que suelen usar ellos no dicen que hay que pedir perdón a Dios por los pecados, como luego veremos. Así que, por muy irreverente que le parezca a usted lo que estamos diciendo, le pedimos que lo razone, le pedimos que lo tenga en cuenta y aprenda esta verdad contundente. Bien, analicemos ahora entonces algunos de los pasajes que los líderes religiosos suelen utilizar para defender que hay que pedir perdón a Dios por los pecados.
El primer pasaje de los muchos que hay lo vamos a tomar de Mateo capítulo 6 versículo 12 y Lucas capítulo 11 versículo 4, donde allí en ambos pasajes se nos habla del famoso Padre Nuestro. El famoso Padre Nuestro, entre muchas cosas, dice: «Perdónanos nuestros pecados». Y de esa frase argumentan los líderes que ahí dice que hay que pedir perdón a Dios. Pero si se fija bien y analiza la frase gramaticalmente con cuidado, usted verá que ahí no dice que uno tenga que pedir perdón. No lo dice. No dice, por ejemplo, «Perdóname mis pecados». No, eso no lo dice. Ni tampoco dice «Padre, perdona mis pecados». No. Lo que el pasaje realmente muestra es a una persona que le pide a Dios que ejerza su perdón. Pero el pasaje no dice que la persona le está pidiendo perdón a Dios. Es diferente enfoque. El pasaje no dice, perdóname los pecados. No, sino que dice, perdónanos los pecados. Es decir, la frase no está en primera persona, está en plural. Por lo tanto, la persona no está pidiendo perdón por sus pecados, sino que es una rogativa que le hace a Dios a que ejerza su perdón por los pecados. Por lo tanto, por estas razones que acabamos de decir, este pasaje no defiende la doctrina de que uno debe pedir perdón a Dios por los pecados. Es muy importante esto, estimado oyente, analizar exegéticamente con las leyes de la gramática este pasaje, porque si no, le engañarán y usted al fin no será perdonado nunca de sus pecados y lo peor de todo, acabará en la condenación eterna por no tener perdonados sus pecados. ¿Comprende la seriedad del tema? Ahora, escuche esto. Supongamos que ahí en el Padre Nuestro dijera, perdóname Señor, o que dijera, perdóname Padre mis pecados, que por cierto no lo dice, pero suponiendo que lo dijera, tampoco serviría como argumento porque el Padre Nuestro está bajo el régimen del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, porque Jesús cuando dijo lo del Padre Nuestro aún no había muerto. Por lo tanto, aún estaba vigente el Antiguo Pacto. Con la muerte de Jesús recién empieza el Nuevo Pacto, no con Mateo 1:1, como hemos dicho muchas veces en el canal. Por lo tanto, el Padre Nuestro no rige para las iglesias, ni para los gentiles, ni para usted, ni para mí. El Padre Nuestro solo era algo para los judíos del tiempo de Jesús. Ahí Jesús estaba hablándole a sus discípulos judíos, no a los gentiles ni a la iglesia. Por lo tanto, se lo vea por donde se lo vea, el Padre Nuestro no es argumento para defender que podemos pedir perdón a Dios por los pecados. La Iglesia Católica ha sembrado este error de pedir perdón a Dios, y la necia Iglesia Evangélica ha seguido ese error. Por cierto, aprovechamos esta ocasión para decir que el Padre Nuestro no es un modelo de oración para la Iglesia. Usted no tiene que orar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro fue algo solo para los judíos del tiempo de Jesús, como hemos dicho. Usted no tiene que repetir el Padre Nuestro como un loro, como hacen en la Iglesia Católica, que repiten como máquinas el Padre Nuestro. Aunque le suene raro, eso ofende a Dios. Una oración repetida 1000 veces no vale para nada, tanto en rezos como en los falsos rosarios. Y aquí entraríamos en otro tema religioso, la falsedad católico-romana del rosario y de hacer vanas repeticiones del Padre Nuestro o del Ave María, que no valen de nada, cuando el mismo Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, «No hagáis vanas repeticiones». A Dios usted no lo convence por actuar como un robot repitiendo lo mismo 100 veces. Las repeticiones del rosario ofenden a Dios. Eso es un error católico romano inventado por ellos, como todo lo que enseña esa falsa iglesia mal llamada cristiana que es blasfema por todos lados que se lo mire. La Iglesia Católica es la culpable de haber enseñado esto de pedir perdón a Dios. Y luego los necios pastores evangélicos han copiado la doctrina y la costumbre católico-romana de pedir perdón a Dios por los pecados. Por eso el Señor dice, «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». Así que si usted se ha arrepentido y ha pedido 100 veces perdón a Dios por sus pecados, usted aún tiene sus pecados sin perdonar.
porque ese no es el método neotestamentario eclesial para el perdón de los pecados. Así que reflexione sobre esto, estimado oyente. Para preguntas del tema, escríbanos. Otro pasaje que suelen usar los pastores para defender la tesis de que hay que pedir perdón a Dios por los pecados es el pasaje de 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Gramaticalmente hablando, ahí no dice que hay que pedir perdón, lea bien. Eso no lo dice el texto. El texto habla de confesar a Dios los pecados. O en otras versiones bíblicas dice, si reconocemos nuestros pecados ante Dios, pero en cualquiera de las dos traducciones no dice pedir perdón por mis pecados. Por lo tanto, ese pasaje tampoco vale para defender la tesis de pedir perdón a Dios por los pecados. Y por último, entre los muchos pasajes que hoy analizaremos otro pasaje que suelen usar para defender la tesis de que hay que pedir perdón a Dios. Y es el famoso pasaje de Lucas capítulo 15, versículo 18, de la mal llamada parábola del hijo pródigo. Ahí dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, volvemos a lo mismo. Ahí no dice, perdóname mis pecados. Ni en su reflexión el hijo dice, le pediré perdón a mi padre. No dice eso. Sino que el texto habla más bien de ir y reconocer que fue mal hijo, pero no dice de pedir perdón al padre. Por otro lado, volvemos al mismo argumento de antes. Ese pasaje, primero, es solo para los judíos. Y segundo, es un pasaje que aún está dentro del régimen del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto. O sea, no es para la iglesia ni es para los gentiles, como ya hemos dicho y como hemos enseñado, porque cuando Jesús habló del hijo pródigo, aún estaba vigente el Antiguo Pacto. Esta historia fue dicha antes de la muerte de Jesús. Por lo tanto, es una enseñanza para judíos y dentro del Antiguo Pacto. Recuerde que el Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1:1, sino que empieza con la muerte de Jesús. Y este pasaje está dicho antes de la muerte de Jesús, por lo tanto, no vale para nosotros. Todos estos pasajes que hemos dicho no sirven de nada, estimado oyente. A Dios no se le pide perdón por los pecados. Pedir perdón a Dios, eso sí es pecado, porque no es el modelo que Él ha diseñado en el Nuevo Testamento para recibir el perdón de los pecados. Por eso, pedir perdón es pecado. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es pecado, estimado oyente. Y este tema se convierte en algo muy grave por culpa de los falsos predicadores del día de hoy. Entonces, pastor, si las cosas son así, ¿por qué se enseña en las iglesias a pedir perdón a Dios para ser perdonado si ese no es el modelo neotestamentario? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso, pastor? Bueno, ya lo hemos dicho. En primer lugar, viene de los perdidos, porque solo un pastor perdido enseña doctrina errada. Y en segundo lugar, es evidente que el error de enseñar que hay que pedir perdón a Dios viene sencillamente de no estudiar con cuidado la Escritura y no usar la gramática, una importante regla de la hermenéutica para interpretar correctamente un texto. Si usted no usa la gramática correctamente, usted tendrá una doctrina incorrectamente. Ahora, preste mucha atención a este argumento siguiente que, desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, le vamos a dar a usted. Haga el esfuerzo, síganos con cuidado y si algo no entiende, escríbanos. Una cosa es que Dios perdone y otra cosa es que uno tenga que pedir perdón a Dios. Son dos cosas diferentes, no relacionadas. Que Dios perdone no implica que uno tenga que pedir perdón. No. Ese no es el método y forma que Dios manda. Dios perdona no porque el hombre le pida perdón,
sino que Dios perdona solo cuando el hombre reconoce los requisitos que Dios le pone para recibir el perdón. Es muy importante que usted entienda teológicamente esto, estimado oyente. Es lo más importante del mensaje de hoy, por eso se lo voy a repetir. Dios perdona no porque el hombre le pida perdón, sino que Dios perdonará solo cuando el hombre reconozca los requisitos que Dios le pone para recibir el perdón. ¿Puede entenderlo? Que Dios perdone no sucede porque el hombre le pide perdón, no. Cuando la Biblia habla y usa el término perdón de los pecados que da Dios, eso no implica que el hombre tenga que pedirle perdón. Los religiosos han asociado que, como Dios perdona, entonces uno debe pedir perdón. Pero eso no es así. Eso es algo que se han inventado los religiosos. Mire, la religión razona así. Si la Biblia dice que Dios perdona, entonces yo debo pedirle perdón a Dios. Pero no. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es lo que ellos razonan y ellos se han inventado. Pero la Biblia dice que Dios perdona solo cuando el hombre reconoce sus pecados y reconoce la justicia caída sobre el Hijo de Dios por los pecados. ¿Puede ver la diferencia? Por eso le decía que esta parte del mensaje es muy importante que usted la entienda. Pero esto no lo enseñan los pastores, ni sacerdotes, ni los rabinos. El perdón de los pecados en el Nuevo Testamento está ligado a dos condiciones jurídicas puestas por Dios. No está condicionado a pedir perdón. Si usted pide perdón, Dios no le perdona. El hombre, para recibir el perdón, debe cumplir dos requisitos que el mismo Dios le manda. No que el hombre pida perdón, porque como ya dijimos, pedir perdón a un juez es antijurídico. Aún encima es un delito más. Lo mismo sucede con el hombre. Cuando el hombre llora, suplica, pide perdón o se arrepiente de sus pecados ante Dios, el juez, eso no produce perdón de parte de Dios. Al contrario, eso produce más furia en Dios, porque es como si el delincuente pecador le estuviera diciendo a Dios el juez que se salte la justicia, que no aplique el castigo por los delitos que merece, es decir, por los pecados. Y hacer eso es otro delito, es otro pecado ante Dios. Cuando un pecador pide perdón a Dios, en el fondo el pecador está diciéndole a Dios: «Oh Dios, sáltate tu justicia, déjalo pasar, perdóname, no me castigues». No se olvide que la Biblia está plagada de pasajes donde dice que Dios es juez justo. Por lo tanto, tiene que aplicar su justicia sobre el pecador. No puede saltársela por el hecho de que el pecador sentimentalmente le pida perdón. Por eso, decimos que la salvación está muy mal enseñada en las iglesias del día de hoy. El verdadero perdón de los pecados y la correcta salvación, todo es una cuestión jurídica en la Biblia. Y así debe ser enseñado a los hombres, no como se enseña en el día de hoy de forma errada. Pase al frente y ahí donde está, pídale perdón a Dios, entréguele su vida a Dios, vuelva a los caminos de Dios. Levante la mano, hermano, arrepiéntase de lo hecho, acepte a Jesús en el corazón, sienta el mover del Espíritu aquí, libérese y pídale perdón a Dios. Pídale a Dios hablar en lenguas o vaya al sacerdote a confesarse. No, no y 1000 veces no. Nada de eso perdona los pecados, estimado oyente. Es antijurídico, antibíblico, antineotestamentario. Para que Dios pueda perdonar los pecados del hombre, Dios mismo diseñó un plan jurídico que el hombre debe acatar. En cambio, la religión deja de lado este método jurídico de Dios y enseña a la gente un método facilón, humano, sentimental, falso, religioso, ritualista, antijurídico e inventado por el hombre, como es el método que estamos denunciando en el día de hoy: pedir perdón a Dios. Por eso el método católico del perdón de los pecados por medio de la confesión del sacerdote no vale de nada. Por eso el método calvinista reformado del perdón de los pecados por medio de la sola fe no vale de nada. Por eso el método del perdón de los pecados por medio del bautismo no vale nada. Por eso el método de creer en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador no perdona los pecados, no vale de nada. Por eso el método pentecostal de hablar en lenguas no vale de nada.
Por eso el método de solo arrepentimiento tampoco vale de nada. El único método actual del perdón de los pecados está en Marcos capítulo 1, versículo 15, que luego explicaremos detalladamente para usted. En la Biblia, una cosa es el perdón del hombre hacia otro hombre y otra cosa es el perdón de Dios hacia el hombre. Son dos métodos diferentes. El perdón del hombre hacia otro hombre en la Biblia tiene un método, y el perdón de Dios hacia el hombre tiene en la Biblia otro método. Son dos cosas diferentes, no son iguales. Veamos. El método del perdón bíblico de un hombre hacia otro hombre es este. Primero, el ofensor debe reconocer el fallo ante el ofendido, no pedirle perdón. Lo que hay que hacer cuando uno ofende a otro es reconocer ante la persona que ha fallado. Y en segundo lugar, el ofensor debe restituir lo que ha perjudicado. Este es el método bíblico del perdón de un hombre hacia otro hombre en la Biblia. Reconocer y restituir. R más R. Ahora, el método bíblico del perdón de Dios hacia un hombre está basado en dos elementos jurídicos que compartiremos con usted a continuación. Preste atención, porque hemos llegado al momento clave. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el método? ¿Cuáles son las palabras correctas que Dios demanda del hombre para que una persona pueda recibir el perdón de los pecados de parte de Dios? ¿Cuál es? Bueno, aquí enganchamos ahora con lo que tantas veces hemos dicho al final de nuestros mensajes. Para que usted pueda ser correctamente perdonado de todos los pecados que ha cometido en su vida, Dios ha diseñado una forma jurídica y esa forma jurídica del perdón de los pecados consiste en obedecer los dos requisitos jurídicos universales que Dios el juez le manda a todo hombre delincuente en Marcos capítulo 1, versículo 15, y que nosotros con gusto se los volvemos a detallar a continuación. Para su ayuda, lo tiene en pantalla. El primer requisito correcto, bíblico y jurídico que Dios le manda a todo hombre para recibir el perdón de los pecados es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene dos pasos. Primer paso, usted debe reconocer, no pedir perdón, sino reconocer de forma concreta sus pecados pasados ante Dios y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Este es el primer paso del arrepentimiento. Ahora, el segundo paso del arrepentimiento es este. Usted debe reconocer que es culpable de sus delitos ante Dios. Y usted debe reconocer que merece recibir la justicia de Dios. Todos estos dos pasos forman el arrepentimiento. Repáselo si es necesario. Bien, ahora veamos los dos pasos del segundo requisito jurídico que pone el mismo Señor Jesús para el perdón de los pecados, dicho por él mismo en Marcos capítulo 1, versículo 15. Creer el Evangelio. Así que vamos a analizar entonces esas dos palabras, creer y Evangelio. Primero, usted debe entender que en la cruz el Señor Jesús murió para recibir la justicia que usted merece recibir por sus pecados. Esto, así de sencillo, es el Evangelio. Esta es la buena noticia que nadie enseña, que la justicia divina que usted merecía por sus pecados cayó sobre el Señor Jesús. Pero aún nos falta un segundo paso más, el paso de la fe. No solo es necesario reconocer los pasos que hemos dado anteriormente, sino que ahora usted debe dar un paso más. Usted debe apropiarse con su mano de fe de esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Esto es creer el Evangelio. Apropiarse de la justicia de la cruz es creer el Evangelio. Recuerde, el Evangelio es la justicia caída sobre el Señor Jesús, y creer es apropiarse de esa justicia por la fe. Por lo tanto, habiendo dicho todos estos pasos detallados, entonces, ¿cómo hago esto, pastor?
¿Cómo recibo el perdón de los pecados? Bueno, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, de rodillas y descalzo si su salud se lo permite, y hablándole a Dios en sus palabras, obedezca los 2 requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, y que nosotros se los hemos detallado antes para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Pecador y delincuente toda la vida fui, vagaba sin rumbo directo a condenación, vagaba sin rumbo directo a condenación. Ofendía a un juez justo con mi proceder, ignoraba la justicia y el justo juicio de Dios, ignoraba la justicia y el justo juicio de Dios. Ahora reconozco mis delitos ante ti, mi Señor, y me apropio de la justicia satisfecha en la cruz, y me apropio de la justicia satisfecha en la cruz. La providencia divina a tu vida llegó, arrepiéntete y cree en el Evangelio de Él, en su justicia satisfecha en la cruz de Jesús. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje aclarativo del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, si usted se siente identificado con nuestro trabajo pastoral y usted quiere ayudarnos en la difusión de este canal, le animamos a colaborar voluntariamente por medio de PayPal. Abajo en la descripción del vídeo tiene el enlace y también otras formas de envío. Muchas gracias anticipadas, estimado oyente. Nada más por hoy. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.